Rock. Sean todos bienvenidos a esta tercera emisión de su programa Factoría Rock, la historia del rock. Bienvenido, Oscar. Gracias, Gonzalo. Muy contento entonces de estar en esta serie de programas con la historia del rock. Hemos aprendido bastante en las dos primeras emisiones, sobre todo la segunda, que ya entramos en el tema concreto, donde vimos el blues, donde vimos parte del gospel y el country. ¿Cómo vamos a empezar ahora este tercer programa? Contanos. Bueno, empezamos con hablando de los cantantes negros, que sus primeras grabaciones en los discos de 45 revoluciones por minuto decía: por obligación, por ley, música de raza, race music. Como sonaba tan despectivo, tan maluco, la pusieron rhythm and blues. Entonces, de esa camada de muchachos hay un nombre muy especial que era Fats Domino. Él hacía jazz, y cuando empezó a surgir este movimiento más acelerado que gustaba a blancos y negros, él, que era de origen negro, se cambió al rock and roll. Entonces él era pianista, entonces tenía una serie de canciones, las hizo muy populares. También surgió Bob Diddley, que era un guitarrista con un estilo musical muy particular. Ya esto queda para los investigadores. No podemos traer todos los ejemplos musicales porque sería imposible, pero con nombrarlo yo creo que ya quien de verdad se interese va a ir a la historia. Antes del rock and roll, entonces, Gonzalo, a ver si te entiendo, empezamos con el blues, luego seguimos con el country, pues eso, hay una mezcla, y esa fusión dio al rhythm and blues, que luego desembocó en el rock and roll. Entonces nos faltaba Little Richard, que nació en Georgia en 1935. Era otro negro muy extrovertido, era homosexual, criticado. Él se hacía llamar la reina. Entonces era para esa época, 1954-55, que fue su gran apogeo, era un escándalo. También está Chuck Berry, que nació en Missouri en 1925. Chuck Berry, el que se ideó el paso del pato, el famoso paso del pato, tocando la guitarra y brincando, es un verdadero compositor del blues. Hay un tema especialísimo que se llama Johnny B. Good, sí, con el que nosotros, cuando teníamos audición de guitarrista, si usted se sabe Johnny B. Good, cabe. Así. Era el tema principal, exponer. Porque es un tema veloz, alegre, y de Chuck Berry que tiene una manera de contar las historias muy especial. Y famoso. Y eso. Entonces, estos muchachos, Ray Charles también, John Lee Hooker, que también fue en un estilo muy particular, muy venido del jazz, del hillbilly, de toda esta fusión. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos? Tomaron su música y se metieron al rock and roll para vender, para aprovechar todo esto. Era la época después de la guerra, la rebeldía, nadie quería parecerse a los papás. Entonces la juventud, en aquellos primeros años 50, primeros años de esta década de los 50, tenía música propia, ya se vestían distinto, ya podían ir a sus fiestas. Entonces fue donde empezó de verdad la gran revolución musical. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 1954-55, el gran apogeo del rock and roll. Los films Salvaje de Marlon Brando y Rebelde sin causa de James Dean. Rebelde sin causa es una barra, como llamamos en los barrios, de muchachos rebeldes que hacen daños. Estas son películas. Entonces, esas películas, la chaqueta de cuero, el pantalón blue jean, una cachucha, fumando cigarrillo. Entonces,
era la imagen de la rebeldía que todo el mundo quería copiar, los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes. Entonces, así llega el rock and roll como bandera de la nueva generación musical, ¿cierto? Entonces, los cantantes negros fueron los primeros que hicieron rock and roll, definitivamente. Y los blancos... Pero era una cosa repetitiva, ¿no? Empezaban los negros como con un género, eran los blancos los que se enamoraban de él y lo iban volviendo más famoso y lo volvían más comercial. Volvió la repetición. Ahí llegan los blancos. Entonces, llegan los blancos que eran ya amigos de los negros, el racismo ya para ellos no existía, copiaban las canciones de los negros. Surgió un muchacho llamado Pat Boone. Pat Boone era ya un hombre de 30 años con 3 hijas, se llamaba la familia Boone, pero él cantaba ya como solista, aprovechando el boom de rock and roll, y cogió las canciones de los negros, de Chuck Berry, de Little Richard, y les cambió la letra. Por ejemplo, Tutti Frutti de Little Richard, el negro, era una alegoría al acto sexual, pero cuando lo grabó Pat Boone, como era un señor bien vestido, blanquito, casado, que muy buena gente dicen, entonces le cambió la letra y la volvió para poderla escuchar en las salas de la gente blanca, para las niñas bien. ¿Podemos escuchar esa canción? Claro, podemos escuchar esa canción, Tutti Frutti, por Pat Boone. Bueno, Gonzalo, entonces retomemos. ¿Llegan los blancos a hacer rock and roll también? Llegan los blancos, se toman la música de los negros, fueron muy criticados por los mismos negros. Pero estos nos robaron las canciones, nuestra sangre, para vendérsela a los blancos. Cantantes como Bill Haley, que nació en 1927 y cuando grabó su primera canción ya tenía 29 años. Entonces, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, que antes hacía country, ¿sí? Buddy Holly, que era... Todos estos eran cantantes blancos. Eddie Cochran, Jim Vincent. Y en 1935 nace Aaron Presley, que llega a la Sun Record a grabarle una canción a su mamá y la acelera un poquito. Y Sam Phillips, que tenía su casa de grabación llamada Sun Record, empieza todo este delirio del rock and roll. Cuando nunca se imaginó que Elvis iba a ser tan estrella, tan popular. Creyó que era una cosa de 2 o 3 meses y se la vendió a la RCA Victor por $35,000 en 1954. Una cifra exorbitante para la época. La RCA Victor, una multinacional, hizo millones con Elvis. Y cuando ya Elvis estaba después del ejército, vino acabado, ya no pegaba, ya habían pasado muchas cosas. Trató de resurgirlo haciendo películas. Entonces hizo 35 películas con la chica bonita, rubia, cantaba sus canciones. Y bueno, Elvis fue el rey para muchas generaciones, ha sido el rey, pero... Es conocido también como el rey del rock and roll, ¿no? El rey del rock and roll. Bueno, Gonzalo, el rock and roll tuvo su declive. ¿Qué pasó con eso? Resulta que en 1958 Little Richard se vuelve predicador, renuncia a todas sus joyas, su dinero, y se entrega a predicar. Elvis Presley se va al ejército. Jerry Lee Lewis
el asesino de los pianos, blanco, se casa con una sobrina de 13 años y cuando va a dar un concierto en Inglaterra es detenido y tras ese escándalo lo detienen de nuevo en Estados Unidos y sufre pues una recaída. Chuck Berry se va a México y es acusado de trata de blancas porque se va con una niña de 16 años a pasear a México y cuando vuelve lo detienen. Para el 18 de febrero de 1958, Buddy Holly tenía un concierto y si iban en ese invierno en un bus se demoraban mucho. Dijo, tomemos una avioneta. En la planilla del concierto estaban Big Bopper, otro cantante de rock and roll, y el cantante de la bamba, Ritchie Valens. Sufren un accidente, mueren los tres y el piloto. Entonces la historia denominó ese día como el día que murió la música, porque Buddy Holly era un compositor muy joven, 21 años, y era adorado en Inglaterra. Entonces era un hombre que todos querían hacer la música que él hacía con ese estilo. Y entonces muere un compositor con una carrera muy promisoria. Muy promisoria. Entonces, al morir Buddy Holly con sus compañeros, fue un acontecimiento triste. Entonces, estos 4 personajes detenidos, Elvis en el ejército y muere este señor, entonces el rock and roll recae. Pero las empresas disqueras, como veremos en el próximo programa, aprovechan esa caída porque necesitan ventas, necesitan un producto y se lo inventan. Entonces es algo muy particular la manera en que surgen un montón de figuras que veremos más adelante. Pero en Medellín ya se empezaba a escuchar por 1959-60 la música que venía del norte. Entonces aquí estaban los Medellín, en una ciudad donde habían muchos lugares para los mayores, clubes, que estaba el Club Campresta, el Club El Rodeo, el Club de Profesionales, el Club Miraflores, y tenían orquestas de planta, los Golden Boy, los Teenagers, los Falcon, la New Star Blues. Entonces, ¿qué eran los Teenagers? Tenían de cantante a César Giraldo. Cuando César se fue, llamaron al Loco Quintero. Entonces hicieron un LP donde tenían un tema que fue un éxito que se llamó La Gallinita Josefina. Carlos Román, un señor venido de la costa, grabó en Discos Fuentes un tema ayudado por don Antonio Fuentes que se llamó el Very Very Well, muy escuchado, aún se escucha. Sí, temas muy famosos. Muy famosos. Los Golden Boys también hicieron el Tuit del Guayabo, y Noel Petro hizo el Rock and Roll Loco. Entonces creo que podemos escuchar uno de estos ejemplos para que empecemos a ver cómo el rock and roll era aprovechado hasta por las orquestas de baile. Podría ser, por ejemplo, el Tuit de la Gallina. Tuit de la Gallina. La Gallinita Josefina. La Gallinita Josefina, por los Teenagers cantando Gustavo el Loco Quintero. La gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Entonces veíamos en esta tercera emisión cómo los cantantes negros son copiados por los blancos, cómo llega Elvis a la escena musical, cómo muere el rock and roll, entran en desgracia estos muchachos, y un pequeño paréntesis de la llegada del rock and roll a Medellín, cómo el rock and roll influyó
tanto en la música mundial que hasta las orquestas de baile hicieron rock and roll. Creo que hasta acá, baile en Medellín. En Medellín. Creo que hasta acá llegamos en esta tercera emisión, invitándolos para nuestro próximo programa de La Factoría Rock, la historia del rock. Muchas gracias, Gonzalo. Como siempre, pues aprendiendo mucho de la historia del rock aquí en Factoría Rock. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Factoría Rock.